Muy buen y bendecido día. En este primer encuentro instruccional vamos a desarrollar la primera unidad de la asignatura Derecho Tributario, la cual comprende las nociones básicas de la hacienda pública y la actividad financiera del Estado. Para ello, les invito a que me acompañen en el desarrollo de esta unidad temática. Cuando hacemos referencia a la hacienda pública, tenemos que señalar que la misma comprende el conjunto de bienes que posee el Estado para poder honrar los compromisos que ha asumido. En función de esto, tenemos que señalar que dentro de esos bienes activos que tiene el Estado se encuentran todos esos bienes muebles, bienes inmuebles, las rentas, así como también todas esas participaciones accionarias dentro de sociedades mercantiles, que de alguna u otra manera van a permitir que el Estado obtenga ingresos para honrar los compromisos que ha asumido. Y estos compromisos que ha asumido los tenemos que equiparar como el conjunto de egresos, es decir, de gastos que tiene que hacer el Estado venezolano para poder realizar esa actividad financiera que se le ha delegado a él y con ello dar cumplimiento a los fines del Estado. Recordemos que los fines del Estado son el bien común, la seguridad jurídica y, por si fuera poco, la justicia. Teniendo entonces claro que la hacienda pública comprende tanto los activos como los pasivos que en un momento determinado puede tener el Estado venezolano, vamos a establecer quién administra la hacienda pública nacional. Y tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 236, en el numeral 11, en concordancia con la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Quien administra la hacienda pública es el presidente de la República. Pero para poder administrar la hacienda pública es necesario que el presidente de la República formule presupuestariamente a través del Ejecutivo Nacional cuáles son esas partidas que van a ser llevadas a cabo o que se van a tener que ejecutar durante el ejercicio económico. Básicamente, el Ejecutivo Nacional con el presidente de la República presenta esto a la Asamblea Nacional los 5 primeros días, además de que es acompañado con la memoria y cuenta del ejercicio económico anterior para que se pueda determinar si en principio se manejó correctamente los recursos que vienen a conformar los activos del Estado y que se presupuestaron dentro de ese presupuesto nacional del ejercicio pasado para cubrir todas y cada una de las necesidades que habían sido establecidas dentro de ese presupuesto. A razón de esto, hay que decir que el Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente de la República, debe previamente cada inicio del año calendario y del año fiscal presentar a la Asamblea Nacional esa formulación presupuestaria que debe ser en consecuencia aprobada por la Asamblea Nacional. Y eso se hace los 5 primeros días de cada año. La hacienda pública viene a estar soportada en los principios de transparencia, de eficacia, de solvencia y de equilibrio. Esto a razón de que para que el Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente de la República, pueda realizar todas y cada una de las actuaciones o actividades que están dispuestas dentro de esa ley del presupuesto nacional,
es indispensable que él, en primer momento, rinda cuentas a través de la memoria y cuenta de la actividad que ejecutó el año calendario inmediatamente anterior. Y por supuesto, en esa memoria y cuenta y en el presupuesto del año en curso, se evidencie que los gastos que se están presupuestando son necesariamente eficaces para la consecución de las actividades propias del Estado, no para cualquier tipo de actividad, sino las que son necesarias para el cumplimiento de las necesidades fundamentales. Y que exista indefectiblemente solvencia, es decir, que hayan bienes, es decir, activos con que cubrir los gastos que están presupuestados en esas partidas. Y por eso es que el Ejecutivo Nacional debe indefectiblemente que presupuestar a través de cada uno de los ministerios cuáles son esas necesidades que han sido estudiadas y que deben ser plasmadas en ese presupuesto nacional. Cuando esto es así, va a existir un equilibrio fiscal y esto permite entonces que la gestión que realice el Estado sea fundamentalmente idónea, equilibrada, porque esto es lo que viene a poner el límite del endeudamiento público. Debido a que el Estado no puede endeudarse sin que realmente exista la necesidad y, por supuesto, sin que tenga esos activos para poder honrar los compromisos. A razón de esto es que se dice que cada 5 de enero el Ejecutivo Nacional, para poner ese límite al endeudamiento público, debe presentar el presupuesto nacional para poder establecer los puntos que van a ser abordados con el presupuesto que fue establecido, que fue diseñado y que fue calculado para el ejercicio económico que comienza a correr. Y de allí que el límite que tiene el Estado se establezca por ley. No vamos a pensar con esto que el Estado, dentro de la hacienda pública, va a tener como una cajita de Pandora para que cualquier gasto que se pueda presentar, pues él lo pueda sacar de esos bienes, es decir, de los activos que posee, de las rentas, de los ingresos tributarios. No, no, no. Tiene que estar dispuesto en una ley. Y esa ley del endeudamiento público y esa ley del presupuesto nacional es lo que va a poner ese freno o contrafreno a todos los gastos que tiene el Estado. Pero supongamos que en algún momento se sale de esos extremos legales porque surgió un gasto inesperado. Por ejemplo, una catástrofe natural. Pues entonces allí se va a crear una ley que indefectiblemente permita considerar ese gasto extraordinario para poder tomar bienes de esos activos que posee el Estado y cubrir esa necesidad. Entendida entonces la hacienda pública como esos bienes que en un momento tiene el Estado y con los que puede disponer, pero no de una manera discrecional, sino de una manera presupuestada, bajo los principios de solvencia, bajo los principios de rendición de cuentas, bajo los principios de eficacia y de ese control fiscal. Vamos ahora a ingresar a revisar las nociones básicas de la actividad financiera del Estado. Y aquí es indefectible señalar que la actividad financiera del Estado comprende todas esas actuaciones que realiza el Estado para poder cumplir la finalidad para la cual el Estado ha nacido. Recordemos que
desde el momento que nosotros firmamos ese contrato social de Rousseau, el Estado asume la postura de cubrir las necesidades, pero en contrapartida, nosotros como administrados también tenemos una serie de obligaciones. Y esto es lo que vamos a recordar con este punto de la actividad financiera del Estado. Por eso es necesario que para poder definir la actividad financiera del Estado, digamos que la actividad no es una sola, no es una actuación aislada, sino un conjunto de actividades que realiza económica y financieramente el Estado para poder cubrir necesidades públicas y de esta manera dar servicios públicos. Pero ¿cómo logra cubrir la necesidad y financiar el servicio público? A través de lo que se denomina el ingreso público. Y por esto es que ese egreso de dinero se convierte en lo que nosotros conocemos como el gasto público. En función de esto es que se debe establecer que para poder explicar la actividad financiera del Estado, el doctor Villegas señala que es indispensable tener claro conceptos como la necesidad pública, el ingreso público, el servicio público y el gasto público. Porque esto es como una cadena, un andamiaje. Por si no existe la necesidad pública, no va a existir entonces el servicio público. Y por tanto, no va a haber gasto público que tenga que extraer el dinero del ingreso público. Pero con la existencia de la necesidad pública, pues obviamente el Estado debe asumir esa actuación por medio del servicio público. Y para poder sufragar el gasto del servicio público es necesario que él haga un desembolso de dinero, generando así el gasto público. ¿Y de dónde hace ese desembolso de dinero? Lo va a hacer a través de los recursos que obtiene por medio del ingreso público. Pero vamos a revisar cada uno de estos conceptos para tener claro en qué consiste estos elementos o estas actuaciones que vienen a conformar parte de la actividad financiera del Estado. El primero de ellos, como le dije, es el concepto de la necesidad pública. Recordemos que la necesidad está relacionada con una carencia. Ojo, pero pueden existir distintos tipos de carencias o distintos tipos de necesidades, pero no todas están relacionadas con las necesidades que debe asumir el Estado. Nosotros como administrados podemos tener necesidades de carácter individual, colectivas o de carácter absoluto. A veces al Estado no le interesa las necesidades individuales que nosotros tenemos como administrados. No le interesa si nosotros nos vestimos, si nosotros realmente tenemos un grado de cultura, si vamos al cine, si vamos al teatro, si vamos a un restaurante. No, al Estado no le interesa eso. Ojo, pero sí le interesa que todos y cada uno de nosotros tengamos algo que comer. Pero también hay otro tipo de necesidades y son esas necesidades que llamamos nosotros colectivos, que no solamente afecta a una persona en particular, sino que afecta a un grupo de personas y está referido básicamente a el carácter de comunicación, al carácter de educación, porque no solamente afecta a una persona el hecho de que a los profesores no se les cancelen o no se les sincere esos beneficios laborales que deben ser pagados, porque eso afecta no a el hijo de Pedro Pérez, eso afecta a toda la población estudiantil, sea esta población de primaria, de secundaria o de las universidades, en este caso de las universidades públicas. Entonces, por eso es que esta necesidad es de tipo colectiva. Y tenemos también el caso del transporte y de la asistencia social. La asistencia social, podemos poner de ejemplo todo lo que tiene que ver con la salud. El caso de los hospitales públicos o el servicio de salud pública.
que para nadie es un secreto que últimamente, producto de la crisis humanitaria, ha sido bien castigada, porque si usted va a un hospital público o un servicio de asistencia de salud pública, pues puede evidenciar que en muchos casos estos pues carecen o bien de los insumos o bien del material quirúrgico necesario o, ¿por qué no?, de el médico especialista. Entonces, eso es una necesidad de carácter colectiva y que debe ser satisfecha por el Estado. Luego también tenemos las necesidades absolutas, que no afectan a una población indeterminada, sino que afectan a todos los conciudadanos de Venezuela. En este caso estamos hablando de la seguridad y la defensa de la nación, que no solamente afecta a Pedro Pérez, como es el caso de la asistencia social, de esa mujer embarazada que va a la maternidad y consigue que no tiene en esa maternidad los insumos para que ella pueda tener un parto normal. Entonces, fíjense que en el caso de las necesidades de carácter absoluta, va a interesar a todos los venezolanos en general. Y dentro de estas, cabe mencionar la administración de justicia, la seguridad y la defensa de la nación y la soberanía de la nación. Entonces, estas necesidades no son particulares a una persona ni a un grupo establecido, como serían la individual o la colectiva, sino que debe interesar al Estado en general porque obviamente va a afectar a toda la población. Frente a este tipo de necesidad pública, nosotros vamos a conseguir un segundo elemento que es el servicio público. Recordemos que seguramente ustedes dentro de la asignatura de Derecho Administrativo escucharon hablar ya de este término, servicio público. Y seguramente tuvieron la oportunidad de revisar la sentencia del TSJ en la Sala Político-Administrativa del año 2007 en el caso Armando Casal Casal. El servicio público es un servicio que solamente puede ser prestado por el Estado para cubrir la necesidad pública. Y evidentemente ese servicio público tiene que estar previsto en una ley. Palabras más, palabras menos, así hace la referencia la sentencia que les acabo de referir. Por ello podemos decir que dentro de esos servicios públicos, nosotros tendremos que hacer la clasificación de servicios públicos generales, públicos colectivos y los públicos divisibles. Si nosotros hablamos de servicios públicos generales, tenemos que decir que aquí interesa a todos sin excepción, sin distinción. Aquí no va a haber ninguna excepcionalidad. Y por eso tenemos que hacer referencia a que el servicio público lo presta el Estado y no lo puede prestar otra persona distinta al Estado. Ejemplo de esto tenemos la Administración de Justicia y la seguridad y defensa de la nación. Consecuencialmente, el servicio público de carácter general solamente puede ser prestado por el Estado. Luego tenemos los servicios públicos colectivos. De allí pudiésemos señalar que el Estado puede delegar, en algunos casos, la actividad que le corresponde para cumplir y honrar la obligación de satisfacer la necesidad pública de carácter colectivo. Y en este caso tenemos las actividades de suministro, de distribución, almacenamiento y expendio de hidrocarburos. Igualmente tenemos las actividades ferroviarias. Y obvio que el Estado en algún momento puede, a través de concesiones, entregar la prestación de ese servicio público a un tercero. Y tenemos también
el servicio público de carácter divisible. El servicio público de carácter divisible es aquel que se presta no para una persona individual, sino para un colectivo, pero que se va a dividir según la necesidad que el colectivo posea. Ejemplo de esto, el pasaporte. Seguramente todos nosotros requerimos de este documento, pero no todos vamos a ir el mismo día a al SAIME a extraer, a la oficina del SAIME, a extraer o a solicitar el pasaporte. Por eso es que hay asignaciones por medio de la página del SAIME para que no todas las personas vayan el mismo día a solicitar ese documento. También tenemos el servicio postal telegráfico y el servicio de agua potable. Entonces, esos servicios son servicios públicos de carácter divisible. De seguida, vamos a tener el gasto público. El gasto público viene a ser ese egreso que realiza el Estado, tomando en cuenta el ingreso o el activo que posee para poder dar satisfacción a la necesidad pública y consecuencialmente prestar un servicio público. Por eso se dice que el gasto público tiene en primer momento que estar reflejado en una ley. No puede existir un gasto público que no tenga un asidero legal. Porque esto viene a ser como el freno y el contrafreno de la actividad financiera que realiza el Estado, para que la hacienda pública no sea esa cajita de Pandora en donde el Estado puede meter la mano y sacar dinero sin que exista ese freno y contrafreno. De la misma forma, es necesario que sepamos que no es cualquier gasto el que realiza el Estado, sino tiene que ser un gasto que esté o que sea considerable como gasto de funcionamiento o gasto económico, que indefectiblemente forma parte de las actividades que lleva a cabo el Estado. Dentro de estos tenemos los gastos de consumo, los de retribución de servicio y los gastos de inversión. Cuando hablamos de gasto de consumo, imaginemos un ministerio. En el ministerio seguramente se gasta papel, se gasta tinta, se gasta el servicio de energía eléctrica y estos gastos pues deben ser cancelados para que siga el normal funcionamiento. Entonces, para poder obtener nuevamente la reposición de ese tipo de material como papel, la tinta de la impresora, es necesario hacer el desembolso. Luego tenemos retribución de servicios. Imaginemos que el personal que trabaja en ese ministerio obviamente tiene que comer y por eso es que el Estado tiene que pagar a cada uno de esos empleados, de esos administrativos, técnicos y obreros que están en nómina lo que le corresponde como salario más todos los beneficios laborales que se haya dispuesto la ley. Luego tenemos los gastos de inversión. Son todos esos gastos que realiza el Estado para mantener la actividad. Por ejemplo, reparar alguna maquinaria o comprar una maquinaria que pueda permitir el desarrollo de una mejor actividad para el Estado. Según el criterio económico, el doctor Héctor Villegas señala que pueden existir gastos de transferencia, gastos productivos y gastos improductivos. Cuando hablamos de los gastos de transferencia, son aquellos que puede realizar el Ejecutivo Nacional a otras dependencias menores, como por ejemplo a los estados y a las municipalidades. Esto sería un gasto de transferencia. Luego tenemos también, por el mismo criterio económico, los gastos que son productivos, que serían todos esos gastos que son indefectibles hacer para que el Estado pueda continuar con su actividad normal y cumplir los fines que están dispuestos. Ejemplo de esto pudiésemos señalar el mantenimiento que debe hacérsele a las plantas de llenado de hidrocarburo. Es un gasto eminentemente productivo. Las represas, bueno, todo eso que tiene que ver con el sistema eléctrico, eso tiene que considerarse como un gasto económico de carácter productivo.
Y luego tenemos también los gastos improductivos, que son todos esos gastos que inoficiosamente puede hacer el Estado venezolano y que no representan una necesidad imperiosa para la vida del colectivo. Ejemplo de esto pueden ser esa compra de armamento bélico que hace el Estado, porque obviamente nosotros no estamos en una situación de guerra. Y finalmente vamos a tener el ingreso público. Dentro de este otro elemento que viene a conformar parte de la actividad financiera del Estado, tenemos que señalar que el ingreso público viene a estar conformado por todos esos activos, por todos esos bienes muebles, bienes inmuebles, rentas, ingresos de carácter tributario, como los generados por los impuestos, tanto nacionales, estatales como municipales, así como por los recursos que generan las empresas en donde participa el Estado y todos esos ingresos que pueden tener, pudiésemos decir, una periodicidad normal o una periodicidad extraordinaria. Y a razón de esto, debemos señalar que estos activos que cuenta el Estado pueden ser clasificados de la siguiente manera. Por su periodicidad tenemos los ingresos de carácter ordinario y tenemos los ingresos de carácter extraordinario. Los ingresos de carácter ordinario son todos aquellos ingresos que tiene el Estado de manera presupuestada, de manera cierta, como por ejemplo los ingresos que tiene el mismo por concepto del impuesto sobre la renta. El Estado sabe que todos los 31 de marzo, todas aquellas personas que declaran impuesto y que les da a pagar, pues tienen que hacer lo propio. Entonces, esto sería un ingreso de carácter ordinario, como aquellos también que se reciben por el impuesto al valor agregado, porque por cada operación que se realice como una compra de un bien mueble, pues obviamente se va a generar el hecho imponible que produce ese tipo impositivo y este va a ser un ingreso de carácter ordinario. Luego tenemos los ingresos de carácter extraordinario, que son todas aquellas liberalidades que puede tener el Estado, pero no de manera ordinaria o con una periodicidad bien establecida. Ejemplo de esto pudiese ser una donación que se le haga al Estado, una herencia adyacente. Pudiésemos tomar esos dos ejemplos. Según la clasificación por la coactividad o no del Estado, tenemos que los ingresos pueden ser originarios o derivados. El ingreso originario es aquel ingreso en donde el Estado, pues obviamente nos va a constreñir a nosotros, nos va a decir, nos tiene que pagar. Básicamente, en este caso están los impuestos, porque el Estado en ningún momento nos dice a nosotros, ven para que tomes un café y vamos a negociar si realmente tú quieres pagar este determinado impuesto, como por ejemplo el impuesto sobre la renta. No, no, no. El Estado impone, constriña que nosotros como contribuyentes tengamos que pagarlo, aun y cuando se haga bajo esas campañas publicitarias. Pero si no lo hacemos, pues obviamente vamos a tener consecuencias. Y pues los derivados, aquellos que obviamente no tienen la coactividad del Estado. Luego tenemos los recursos de empresas en donde participa el Estado. Ahí tenemos empresas que realizan como objeto social una actividad de servicio público. Ejemplo de esto, tenemos todas estas empresas en las que participa el Estado y pues obviamente tienen por objeto social un servicio público bien determinado. Ejemplo de esto pudiésemos señalar el Centro Simón Bolívar, o por qué no, pudiésemos decir el Metro de Caracas, que son empresas que realizan una actividad y que obviamente esto pasa inmediatamente a formar parte de los servicios públicos. Cadela, CanTV, entre otros. Y las empresas nacionales industriales y comerciales. Luego tenemos los recursos tributarios.
Recordemos que cuando hablamos de recursos tributarios, nosotros tenemos que hacer mención de todas aquellas, eh, aquellos ingresos que se obtienen producto de los impuestos, las tasas y las contribuciones, que son esas figuras que van a ser emblemáticas dentro del desarrollo de nuestra asignatura Derecho Tributario y que vamos a aprender en este semestre. Entonces, dentro de estos recursos tributarios tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Habiendo entonces revisado los 4 aspectos fundamentales, como son la necesidad pública, el servicio público, el gasto público y finalmente, pero no por ello menos importante, el ingreso público, que vienen a ser como cada uno de los eslabones que debe realizar la actividad financiera del Estado para que se cumplan fundamentalmente los fines del Estado. Es necesario que consideremos que para que el Estado pueda realizar todas y cada una de esas actuaciones, es necesario que haga un presupuesto. Y ese presupuesto es el que debe presentar, básicamente, a la Asamblea Nacional. Con ese presupuesto ya establecido, él puede ejecutar los gastos que se derivan de esas necesidades públicas. Porque si el gasto no está presupuestado, aun y cuando exista la necesidad pública, nosotros pudiésemos señalar que ese gasto fue inoficioso, salvo que por medio de una ley se establezca esa posibilidad de obtener dinero para desembolsar ese gasto. Luego tenemos que, ya establecida la necesidad pública y tenida en cuenta el gasto, pues obviamente debemos hacer mano, ojo, el Estado debe hacer mano de el ingreso que se tiene, llámese ingreso ordinario, periódico, originario, tributario, llámese como se llame. Pero también, para que pueda ocurrir esto, el Estado tiene que hacer un diseño y ejecución de las diferentes operaciones. Y por esto es necesario que la administración tributaria ingrese en este punto para que pueda recaudar los recursos y entregárselos a el Estado, para que el Estado pueda en todo caso ejecutar el gasto que de alguna manera va a cubrir esa necesidad pública. Con esa ejecución de la operación de la recaudación del recurso se va a dar entonces la satisfacción del gasto. Ojo, pero de manera eficiente, efectiva y bajo el principio de la financiación del gasto. Porque recordemos que gasto que no se haga en función de la ley, que no esté presupuestado, que no haya ese equilibrio de eficacia y de financiación y de uso eficiente, pues va a ser un gasto que sea inoperativo. Y en función de esto, el Estado tiene que hacer una asignación, una distribución y una redistribución de las riquezas, para poder decir, tomando en cuenta cuáles son los gastos más importantes, esta cantidad va a ser para esto, esta cantidad va a ser para cubrir esta necesidad pública, esta para esta otra necesidad pública. Pero para que todo esto ocurra, es indefectible que el Estado, además de hacer esa planificación o hacer ese presupuesto, considerando todos estos ítems dentro de la actividad financiera, realice políticas económicas, es decir, establezca cuáles son esas directrices necesarias que pueden ser de carácter monetaria o de carácter fiscal para que pueda consolidar todas esas actuaciones y lograr en sí realizar una actividad financiera efectiva, eficaz, eficiente y que permita en todo momento dar cumplimiento a los fines que se ha dispuesto el Estado. Por eso es que el Estado va a crear
esas políticas monetarias, esas políticas fiscales que de alguna manera van a incidir en las actuaciones que permitirán cubrir o no esos servicios públicos que requiere y demanda el colectivo en general. A razón de esto, pues fíjense que nosotros hemos visto básicamente los principios fundamentales de la hacienda pública y de la actividad financiera del Estado. Les invito a que puedan consultar el libro del doctor Héctor Villegas, denominado el curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Allí está bien explicado lo que es la actividad financiera y por capítulo se presenta tanto la necesidad pública, el servicio público, el egreso público y el ingreso público. Por si fuera poco, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que en esta nosotros vamos a conseguir plasmado todo lo que tiene que ver con los principios fundamentales de la hacienda pública y del presupuesto de esa actividad financiera. Y finalmente, lo que establece la Ley Orgánica de Bienes Públicos para poder establecer cuáles son esos activos que tiene el Estado como esos ingresos que puede tener el Estado y con los que puede contar para hacer efectivo uso de los ingresos públicos. Así las cosas, pues hemos culminado ya el desarrollo de esta unidad temática número 1. Les invito a que revisen el material instruccional y que realicen la actividad que está dispuesta dentro de la plataforma educativa de ELIESI. Nos vemos en el próximo video instruccional. Feliz y bendecido día.